Son las 8:54 en el tiempo del centro. En menos de 40 días se va a llevar a cabo la consulta popular que está convocada para, pues originalmente la propuesta del presidente era decidir si se juzgaba a los expresidentes, pero pues la Suprema Corte, al resolver que sí se podía llevar a cabo la consulta, cambió la pregunta y ahora ha hecho una pregunta pues un poco compleja, hablando de decisiones políticas hechas por los actores políticos en el pasado. Le agradezco mucho al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE, que nos acompaña en el programa para hablar al respecto. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Pascal, muy buenos días. Bueno, pues ya ha comenzado a discutirse el tema, pues ya ha pasado el proceso electoral del 6 de junio y ahora pues lleva el presidente López Obrador 2 días en su conferencia mañanera hablando al respecto. Ayer dijo, por ejemplo, que pues no veía mucho interés en el Instituto Nacional Electoral en promover la consulta y que como no lo veía, pues él lo iba a hacer, pero pues entiendo que únicamente por ley, únicamente el INE puede promover la consulta, Luis Carlos. No, en realidad quienes son los promoventes pueden hacer campaña a favor de su postura, eso no está mal, y quienes estén en contra pueden hacer una campaña en contra de. Todavía no conozco los lineamientos, digamos, para estas campañas de promoción de la causa, pero sí está en su derecho porque además él es el que lo promovió, entonces puede hacerlo y creo que es parte, pues, está bien que lo haga. Bueno, y aquello que decía de que no ve mucho interés por parte del INE en promover la participación en la consulta, ¿cómo lo ves? Creo que es una mentira porque quien no ha mostrado interés es el presidente. Cuando el INE le dijo al presidente el año pasado que organizar su consulta costaba más de 1,000 millones de pesos, lo que el gobierno debió haber hecho es canalizar una partida en la solicitud de presupuesto para este año para que el INE lo tuviera, pero no lo hizo el gobierno. La Cámara de Diputados tampoco aprobó una partida para organizar esta consulta y por lo tanto el INE no tenía dinero. Y lo que hizo hace 2 o 3 meses el INE es decir, bueno, pues yo estoy obligado a organizarla, pero no tengo dinero. Entonces consiguió de ahorros internos 500 millones y dijo, con estos 500 millones yo lo que puedo hacer es instalar 50,000 casillas. 50,000 casillas es la tercera parte de las que se instalaron el pasado 6 de junio. Sí. Y entonces con ese dinero escaso y con menos recursos, pues va a organizarla. ¿Qué significa esto? Que pues, la casilla que antes tenías en la esquina de tu casa para votar, pues ahora vas a tener que trasladarte 25 minutos para hacerlo. 2, no va a haber resultados el mismo día porque no va a haber preps, no va a haber toda la tecnología que hubo el pasado 6 de junio. Entonces vamos a saber el resultado 2 o 3 días después. En fin, pues es una consulta hecha con pocos recursos y por lo tanto pues su alcance es menor, pero el tema original es que el presidente quiere que haya consulta, pero no quiere pagarla y por lo tanto pues entonces no hay mucho alcance de esto. Y 2, estamos apenas saliendo de una elección, todavía no concluyen los procesos judiciales de la elección y el presidente ya quiere activar otra vez una campaña. Es muy difícil, la gente está agotada, la gente está cansada, me parece que es muy cercano este ejercicio y además creo que el tema de fondo, Pascal, es que esta consulta, en mi opinión, es una farsa. Y es una farsa democrática que confunde, que engaña, que es irrelevante, que es superficial, que es frívola y no tiene ninguna consecuencia real. Entonces yo creo que la gente se da cuenta también de eso y por lo tanto esto no creo que despierte mayor interés. Para que sea legal, tiene que votar por lo menos el 40% del listado nominal, son más o menos 37.5 millones de electores. ¿Se corre el riesgo, primero te pregunto, se corre el riesgo de no alcanzar ese porcentaje? Y en caso de no alcanzarlo, ¿se corre el riesgo de que el presidente pueda decir, pues claro, no le echaron ganas, no lo organizaron bien, se la pasaron diciendo que necesitaban dinero? ¿Se corren esos dos riesgos? Eso va a pasar. Primero va a votar el 18% del padrón electoral, probablemente 15, 12, no sé cuánto, pero yo difícilmente creo que llegue al 40, muy difícilmente.
Y dos, el presidente va a culpar al INE. Ya lo sabemos, ya sabemos. Va a decir el INE no quiso, el INE bloqueó, No promovió. va a hablar de los sueldos del INE, porque no se los bajan y pagan así. Ya lo sabemos, eso es una historia cantada. ¿Y qué va a pasar entonces el lunes 2 de agosto en la mañanera? Pues el presidente va a arremeter, y ya, eso es todo, y esto va a ser totalmente irrelevante. Entonces el presidente a lo mejor con esto se va a lavar las manos y va a seguir posponiendo un hecho concreto y real que yo quiero plantearlo como una pregunta. A casi 3 años de este gobierno, salvo el caso Rosario Robles, no hay un caso adicional de un exfuncionario de alto nivel de la administración que López Obrador llamó la más corrupta de la historia de México, que haya sido investigado y sometido a un proceso penal. No hay uno solo. ¿Cómo es posible que después de 3 años no hayas podido investigar y no hayas podido encontrar algún hecho ilícito, algún hecho de peculado, de tráfico de influencias, para poder poner el ejemplo? Esto es el tema de fondo. Y entonces uno pregunta, ¿no será acaso esta consulta una manera simplemente de seguir pateando la pelota para ese hecho concreto? Si la administración pasada ha sido señalada por muchos como una administración que cundió la corrupción, el peculado, el tráfico de influencias, la frivolidad, ¿acaso no era responsabilidad de este gobierno investigarla, denunciarla y que se persiga? No se ha hecho. Entonces, ¿qué va a pasar de todo esto? Yo creo que desafortunadamente esto es una pérdida neta para el país, porque en lugar de aplicar la ley, en lugar de perseguir seriamente la corrupción, todo se va a quedar en pleitos de que el pueblo no participó, de que el INE no quiso, y entonces vamos a seguir perdiendo el tiempo así. Ese creo que es el mayor daño para México. ¿Crees que, cómo es? Pues es evidente, digo, por supuesto que no sé cómo va a votar la gente, pero me parecería muy extraño que ganara el no, por más que vote menos del 40%. Creo que los que voten va a ser abrumador el sí, me parece casi lógico. ¿Crees que podría el presidente pues tomar ese dato como pues no sé, un aval para llevar a cabo algún tipo de investigación? Bueno, pues Ujú. ojalá lo haga, pero la pregunta es, ¿qué cosa puede hacer el lunes 2 de agosto que no pudiera haber hecho hace 1 año, 2 años? Nada. Sí. O sea, esto que va a hacer, si es que lo hace y ojalá lo haga, lo pudo haber hecho desde hace 2 años. Ese es el primer tema que hay que señalar. La segunda es que le está engañando. Ayer dijo que en realidad la pregunta no era la que dice la pregunta, que es una pregunta inentendible, sino Sí. que era si queríamos enjuiciar a expresidentes. Eso es falso, eso no puedes enjuiciar a nadie si no tienes pruebas. Entonces, ¿qué puede hacer contra Salinas de Gortari? Contra Cedillo, dice que Cedillo lo vamos a enjuiciar por el FOAPROA. Entonces, ¿qué va a hacer López Obrador el lunes 2 de agosto? Va a mandar una denuncia, va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Ernesto Cedillo por el tema FOAPROA. Sí. Primero, ya prescribió cualquier posible delito cometido. Ese es el tema. Entonces no hay materia. Ujú. Y después, yo no sé de una ley que diga que el FOAPROA está prohibido. O sea, lo que está prohibido, o lo que está penado en la ley es el tráfico de influencias, Sí. está penado la evasión fiscal, el Ujú. lavado de dinero. Ahora, dentro del FOAPROA pudo haber ocurrido eso, pero no está tipificado, Muy no bien. sabemos qué quiere decir. El hecho de fondo es que Espérame un realmente, segundito, Luis Carlos, me va a agarrar claro que sí, el corte y regresamos enseguida. Regresamos con claro. Luis Carlos Ugalde. Ya volvemos. Le agradezco al doctor Luis Carlos Ugalde que me haya esperado en la línea. Luis Carlos, me hablabas de lo que decía ayer el presidente, las razones por las cuales se debe juzgar a los expresidentes, y me decías que, bueno, primero habría que ver si constituyen delitos y segundo, a ver si no, si constituyen delitos, a ver si no prescribieron. Así es, ya prescribieron. Lo de Cedillo, lo de Salinas, lo de Fox ya prescribió, Sí. obviamente. Pero dos, no queda claro cuál es el delito del FOAPROA o cuál es la traición a la patria de Salinas o Ujú. cuál es el engaño al pueblo de Fox. Es decir, no está enmarcando nada dentro de un tipo de delito. Lo que está haciendo es una narrativa, que es su narrativa, que ha sido muy exitosa, de que todos los expresidentes fueron unos rateros y de que los empresarios son malos, y esto es simplemente parte de un discurso para poder mantener su idea de que él está combatiendo el mal del pasado. Esto es todo. Entonces usa una figura llamada consulta popular, usa la corte para mantener asusada esta idea de que es una lucha histórica contra el mal. Ese es el problema. Ahora, lo que yo critico es que una consulta popular que podría ser genuinamente un ejercicio de participación cívica en otro contexto, Ujú. lo está frivolizando. Y esto al final acaba por
debilitar una figura muy relevante que podría usarse de forma creativa y seria y no como se va a usar en esta ocasión. La gente va a quedar decepcionada. ¿Y cuándo vamos a tener otra consulta popular? Pues yo no sé cuándo, seguramente el próximo año que habrá otra consulta popular que el presidente López Obrador usará para alguno de sus fines políticos, pero no necesariamente para saber qué quiere la gente. Pues Luis Carlos, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, muy amable. Pascal, buenos días, gracias. Gracias, el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE. Son las 9:08.